Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta versión digital de A los Golpes, esta versión desde casa, listos para charlar de boxeo y platicar de las últimas noticias. Ya viene la actividad por delante, ya les estaremos contando, pero les presento al equipo de trabajo de este día. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Julio, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo te ha ido, cómo has sobrellevado este asunto de la cuarentena y muchas felicidades por lo del billete de la lotería en México. Un abrazo, Julio. Gracias, Jorge Eduardo. La verdad, pues he estado yo corriendo, entrenando aquí en la casa, tú, Jorge Eduardo, y pues un poco desesperados porque pues ya quisiera que esto pasara, pero pues hay que quedarse en casa por el bien de todos. Sí, sí, es cierto, campeón, y lo que es cierto también es que aparentemente ya falta menos. David Faitelson, Bernardo Osuna, ¿cómo les va? Adelante, David. Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludar a Julio, saber que está bien, por supuesto, y también un abrazo muy caluroso a Bernie. ¿Qué tal, David? También un placer saludarte a ti, David, Jorge Eduardo, y el gran campeón mexicano. Ya hacía falta una buena conversación de boxeo con Julio, y qué bueno que a través de A los Golpes Digital vamos a tener esa oportunidad el día de hoy. Pues estamos listos, compañeros, vamos a entrar en materia porque el tema es bien interesante, es algo que veníamos platicando en las últimas semanas y conforme revisamos la historia, ahora que tenemos más tiempo en casa para echarnos un clavado a la historia, pues surgió este tema. A ver qué les parece, compañeros. Campeón sin corona en México. ¿Quién será el peleador mexicano que en estos tiempos hubiera podido acceder, no sé si fácilmente, pero sí de una mejor manera a un título mundial? Esas grandes figuras del boxeo mexicano que no resaltan en una lista de campeones del mundo, pero que tenían elementos sin duda para ser campeones mundiales en estos tiempos. Vamos a revisar una lista de algunos peleadores, a ver qué les parece, compañeros. Miren, está por ahí Kid Azteca, está el Indio Ortega con más de 130 victorias en su carrera, el Toluco López, que fue un tremendo ídolo del público mexicano, Joe Conde, el Chango Casanova, Jesús Pimentel, Rubén Castillo, el Huitlacoche Medel, que su único pecado era ganarle al Toluco a cada rato, el Pajarito Moreno y el Azabache Martínez, a quien conoce muy bien Julio César Chávez. Y voy a comenzar contigo, Julio, a ver, cuéntanos, platícanos, para ti, ¿quién será el peleador mexicano más ilustre que no tenga un título mundial? Tú peleaste con el Azabache, Julio. Sí, peleé con el Azabache, peleé con Rubén Castillo. Definitivamente creo que los dos en este tiempo serían campeones mundiales, sin temor a equivocarme, Jorge Eduardo, la verdad. A Azabache le tocó bailar con la más fea. Y también a Rubén Castillo. Rubén Castillo, si tú ves el récord de él, Jorge Eduardo, peleó con Argüello, perdió división. Peleó con Salvador Sánchez, perdió división. Peleó creo que con Juan Laporte o Wilfredo Gómez, perdió división. Y yo fui el único que lo noqueé. Y con Azabache Martínez le tocó también pues bailar con la más fea, peleó conmigo. Y después le ganó a Suman Nelson. Y le dieron empate, y después perdió con Azuma Nelson, creo que knockout en el 12º round. Creo que los dos serían campeones del mundo. Sí. Tuvieron grandes obstáculos, ¿no? Sí, y los otros peleadores pues realmente fueron grandiosos, es lo que yo he oído, la verdad. No me tocó verlos pelear, pero la verdad fueron increíbles. Yo creo que todos David, ¿con quién serían campeones del mundo? Ajá, sí, bueno, tú hablas de primera mano porque peleaste con ellos, pero David, ¿tú con quién te quedarías? Todos estos, los que revisamos en la lista, tranquilamente hubieran podido ser campeones mundiales en estos tiempos, y no es minimizar a los campeones de hoy, pero es un hecho que con tantos organismos hay más facilidades. ¿Quién te gustaba como para ser campeón del mundo en esta época, David? Yo creo que cada época es diferente. Entiendo muy bien que en aquella época era más difícil acceder a un campeonato mundial, o no era tan importante acceder a un campeonato mundial. No estamos hablando del boxeo de los años incluso 30, 40, 50, 60. Siempre el boxeo mexicano dio grandes figuras. Respeto mucho lo de Castillo. Castillo, lo dice Julio, el récord es impresionante. El Azabache Martínez también, si no le hubiera tocado Julio, seguramente se habría coronado campeón del mundo. Pero yo me quedo, Jorge Eduardo, con Luis Villanueva,
Kid Azteca. Me quedo con él. Pude entrevistarlo. Me metí mucho en la historia de lo que significó su carrera. Fíjate lo que son las cosas. Fue 17 años campeón nacional de peso welter. 17 años. Tuvo una carrera de 25 años en el boxeo, de 1932 a 1957, más de 300 combates. Y me acuerdo muy bien que un boxeador con el que tenía mucho contacto, ¿se acuerdan ustedes de él? El Gato González, Rodolfo González, el Gato González, sí, ¿cómo no? Que luego lamentablemente terminó en temas de teniendo grandes facultades, terminó en la cárcel, sí, pero tenía el Gato me contaba, el Gato tenía un gran gancho al hígado. Tan impresionante el gancho al hígado del Gato González, que obviamente después lo llevó a otra dimensión Julio César Chávez. Pero cuentan que Luis Villanueva tenía un golpe de gancho maravilloso y que tenía todas las virtudes de un gran boxeador: fortaleza, valentía, personalidad, lugar en el ring. Yo me quedo con Luis Villanueva, Kid Azteca. Faitelson, lo que pasa es que como es de tu edad, pues tú te quedas con él porque tú lo viste pelear, ¿me entiendes? Pero uno que está joven... No, pero Julio, sería muy injusto que yo tomara una postura y dijera, solamente los mejores son los que yo vi boxear, porque hoy los chicos de las redes sociales dicen, los que yo vi son los mejores. No, hay que tener respeto por la historia, hay que tener respeto por aquellos boxeadores que lograron forjar el camino. Luis Villanueva, el Chango Casanova, José el Toluco López, hubieran sido campeones del mundo. Sí, sin temor a equivocarme, tú, David. Qué nombresotes. Sí, y ese gancho al hígado maravilloso de Kid Azteca, 194 victorias, también perdió mucho, casi 50 derrotas. Yo recuerdo haber revisado la historia, los documentos oficiales de Kid Azteca en su gira por Argentina. También aparece ahí que no ganaba ni una pelea en Argentina. El detalle es que estos peleadores, Bernie, pues tenían demasiada actividad, peleaban también cada 8 días, entonces la oportunidad de perder pues también se presentaba con un mayor porcentaje, con más posibilidades. ¿Tú con quién te quedas, Bernie? Mira, yo me quedo con Jesús el Chucho Pimentel, el Venenito, para que Ring Magazine te reconozca como el mejor noqueador peso gallo en la historia. Habla mucho de él. El LA Times una vez lo describió como un asesino de las 118 libras que pegaba con la mano de 300 libras. O sea, es un peleador que no peleó por un título hasta su pelea 83, que terminó siendo la última frente a Rubén Olivares, el Púas. Entonces ya estaba pasado de su mejor momento y le llegó la oportunidad finalmente, porque dicen que su manager lo cuidaba mucho y a fin de cuentas le terminó costando una oportunidad titular en contra de Harad en algún momento. Ahora, ganó el 82% de sus victorias por la vía del cloroformo y también hilvanó 28 knockouts consecutivos. Diría Greg Haugen por ahí, Julio, que contra taxistas, pero igual 28 knockouts seguidos logró en algún momento y también ingresó al Salón de la Fama Mundial, no el internacional de canastota, sino al de Riverside, California, pero sin ser campeón. Y hay otro que no hay que olvidar, que fue el Indio Gaspar Ortega, que fue tremendo boxeador. Él dice que debutó a los 14 años, que llegó hasta los 200 combates profesionales, pero viendo también su récord, peleó en contra de Tony DeMarco, le ganó 2 de 3, dividió con Kid Gavilán, perdió contra Carmen Basilio. En esa época dorada de la televisión, en los 50s, tuvo 41 combates televisados a nivel nacional, peleó en el Madison Square Garden. O sea, la verdad que llevó al boxeo mexicano a otro nivel en cuanto a reconocimiento. Yo creo que a veces se nos olvidan esas grandes leyendas, pero mira, el que México tenga tantos peleadores para debatir que nunca fueron campeones, habla de la calidad que ha dado México en el pugilismo. Además, hoy, Bernie, hoy regalan títulos. Jorge Eduardo, hoy los títulos mundiales se los regalan. Hoy los regalan, por Dios. ¿Cómo que por internet, Bernie? ¿Qué pasó? A ver, Jorge Eduardo, faltas tú. ¿Y tú con quién te quedas? Mira, yo te voy a seguir la corriente, Julio. Todos los que mencionan Bernie y David, obviamente hubieran sido campeones del mundo en estos tiempos. Sí, hay que apelar a la historia, por supuesto. Pero sí, lo de la Azabache Martínez, pues te coronaste por primera vez contra él por el título mundial de un peso vacante, un título vacante, el que disputaste con el Azabache Martínez. Sí. Y luego el Azabache
tumba a Suma Nelson, el mejor peleador africano de la historia. Una decisión dividida que va para Suma Nelson. Pierde la revancha, ahí sin discusión. Enfrenta a Jeff Fenech, posiblemente el mejor peleador australiano de la historia, y también lo derriba, pierde una decisión cerrada también en la Azabache. Y luego pierde también con Roger Mayweather e hizo un tremendo combate. A mí me parece que el Azabache hubiera sido tranquilamente campeón del mundo en estos tiempos, y ya nos contabas, Julio, de las habilidades de este peleador tapatío, que inclusive pues hiciste una sesión de sparring ahí como de exhibición, sin olvidar que el Azabache se retiró a los 29 años, Julio. Sí, no, y aparte, Jorge Eduardo, si tú ves el récord, ve la pelea también de las peleas de Rubén Castillo. Rubén Castillo peleó con Salvador Sánchez. Si ves la pelea, nata, ¿no? si ves la pelea, la pelea estuvo sumamente bien cerrada, Jorge Eduardo. Y después perdió una división también muy cerrada. Con figurones, con Argüello. monstruos de la época, ¿no? O sea, y entonces en ese tiempo, la verdad, yo pienso que hubiera sido campeón del mundo sin temor a equivocarme. Pues a lo mejor algún interinato, algún título plata, diamante, sí, por pero, el estilo. Pero como David, en 15 días. Como David es el más viejo de todos, pues a él le tocó ver a sí. Exactamente. No, pero yo sí creo que, mira, si tenemos algún sustento histórico en algún deporte en México, ese es el boxeo. Hemos hablado del estilo mexicano, hemos hablado de las condiciones del boxeador mexicano, y realmente en todas las épocas, en todos los tiempos, hubo grandes boxeadores, grandes exponentes, y algo fundamental: ídolos del pueblo, realmente representaban al pueblo, están metidos, Jorge Eduardo, y le pasó también lo mismo a Julio en otras épocas, pero se metieron en la propia historia, en la propia cultura y en la educación del país. Sí, es cierto. Ahora sí que parte de la cultura mexicana, todos estos peleadores y las grandes épocas. Hay algunos otros peleadores también que llegaron a tener combates entre sí, que la gente mencionaba mucho, que los quería mucho. Joe Conde, Juan Zurita, Baby Arismendi. Hay inclusive controversia, polémica, qué tipo de títulos mundiales ganaron, porque pues algunos eran regionales, no del todo reconocidos en los Estados Unidos. No había organismos como hoy, entonces es difícil separar épocas y tirar nombres y descalificar o calificar, pero ahí está parte de la historia mexicana, más de 200 campeones del mundo en la historia del boxeo mexicano, y los que faltan, Bernie. Sí, y lo más importante es que si nos remontamos a otras épocas que pueden ser en los 80, 90 o hasta los 40, 50 si quieres, es que la derrota no importaba, era la actuación que dabas, el corazón que dejabas arriba del cuadrilátero, la impresión que le dejabas al público. Y si el boxeo puede regresar a eso, en lugar de preocuparse tanto por mantener el invicto, yo creo que eso es lo que es la gloria del boxeo mexicano, la valentía, el corazón, todo lo que derramaron esos grandes peleadores, que algunos no llegaron a ser campeones, otras como la que tenemos con nosotros el día de hoy, Julio César Chávez y nuestro compañero Juan Manuel Márquez, que dejaron y marcaron época. Es importante saber eso, que los boxeadores mexicanos son reconocidos mundialmente por eso. Ganen o pierdan, en la raya se la rifan. Sí, y Julio, el boxeador en términos generales ha cambiado, ha evolucionado, son más atletas, son más responsables, es un trabajo al 100%. Antes era diferente, había otras distracciones, pero es un hecho que el boxeador y su técnica, su velocidad, su fuerza, su entrenamiento ha cambiado para bien. Sí, totalmente. Tú, Jorge Eduardo, los tiempos han cambiado, la verdad. Pero efectivamente, la verdad, yo por eso, Jorge Eduardo, siempre lo he dicho, Jorge Eduardo, aunque estoy considerado el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, la verdad, con todo respeto, siempre lo he dicho. O sea, sí es cierto, las estadísticas son las que marcan, pero si nos vamos al pasado y al presente, la verdad, México siempre ha tenido grandes campeones mundiales, y es difícil decir quién ha sido el mejor. Sí, una plática muy difícil, pero sí vale la pena recordarlo. Oye, David, muchas gracias. Jorge Eduardo, ¿alguna conclusión? El Travieso Arce tuvo 5 títulos del mundo, y estos los podría repartir entre estos. Sí. 4 absolutos y un interinato. Sí, de acuerdo. Ningún peleador mexicano ha tenido 5 absolutos. Chávez tuvo 3. Márquez y Morales 4.
por ahí también Mares y Santa Cruz en estos tiempos con buenas actuaciones en multidivisiones. Sí, Julio. Ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿eh? Te mandamos un abrazo, campeón. Julio, y a mantenerse a Gracias. salvo y a cuidar a la familia. Sale. Bueno, gracias, David. Abrazo, Jorge Eduardo, abrazo, Julio. Igual, Bernie. Buena Abrazo, suerte en Las Bernie. Vegas. Abrazos. Igualmente, pórtense bien y cuídense. Y a regresar al boxeo para mí desde Las Vegas. Ay, ay, ay. Mucha suerte, Cuídate, mucho porque viene éxito. Era refacción lo que para ti. querías, Bernie. Finalmente ya llegó. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Los Golpes desde Casa, Los Golpes Digital. Muchas gracias a Julio César Chávez, a David Faitelson, Bernardo Osura. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes. Hasta la próxima.